Cuando nos vayamos y sacamos de clase, ustedes están aquí, ¿cómo se llama? En la entrada del departamento. Ahí hay unas plantas, ahí están las bromelias. Con de flores de hojas moradas, que le dicen ala de cucaracha por ese color de la hoja. Este orden tiene 5 familias, que son las pulmonidáceas, las imudoráceas y las bromeliáceas, que son las que están presentes en Honduras. Anguenace y Pinidigrace no hay en Honduras. ¿Okay? Es la persona que tenemos por ejemplo en Honduras, comprende más o menos 800 especies y figura 68 géneros. Es un orden muy diverso y que se puede reconocer morfológicamente por la presencia de crecimiento alterno que tiene las hojas, ¿verdad? Es una característica en forma de roseta. Y otra es que las hojas son, va a ser la primera familia que vamos a ver que tiene bases, que la hoja de esta familia tiene bases abrazadoras llamadas copo. Eso es muy característico. Bueno, ya habíamos visto la familia Duraltácea, en las angiospermas basales, ¿verdad? Que tenían esa característica. Y un par de familias más adelante, como la familia Poligonácea y la familia Amemelidácea, tienen esas características. Ya en taxos vamos a ver eso. ¿Ok? La primera familia es la familia Congelina. El género Congelina, que da el nombre de la familia Congelinácea, son hierbas suaves carnosas, semisuculentas, porque no son en realidad como las crasuláceas, ¿verdad? Pero que sí tienen esa característica de ser más o menos un poquito suculentas. La flor posee un perianto dividido de 3 sépalos y 3 pétalos. Las inflorescencias usualmente nacen encima de las brácteas, que son grandes y foliosas. Y los géneros para Honduras tenemos Tradescantia, Spatesia y Conmelina. Y esta Tradescantia ahorita no ha dado mucho auge porque en lo que es arquitectura paisajística se utiliza mucho. Junto, sí, Tradescantia, que dicen ala de cucaracha, que esta, es una flor, una hoja morada. Entonces eso es lo que da morado, junto con Arachis, que es un tipo de cacahuate. Se utiliza mucho en ese. A esto es lo que se llaman plantas cespitosas, ¿verdad? Que parecen céspedes, pero no son gramas. Ya lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Como les digo, yo con esta prioridad, toda esa tradición que queda aquí en el departamento, que el otro día estaba hablando la jefa que se llevó para su casa, y básicamente uno la pone y normalmente al tener, que es una buena característica de la monocotiledóneas, raíces adventicias, normalmente entonces se pueden reproducir asexualmente por fragmentación, ¿verdad? Se pega, se da un buen, ¿cómo se llama? Una buena sustrato y pueden salir adelante en lo que son esas plantas. Y miren, hay varios colores, por eso son atractivas, porque tienen esos colores morados. Hay una de estas que es una variedad, sino que es una forma de decirlo, que es cuando le dice que es varigata o tricolor. Varigato, cuando miren esa palabra ustedes, en biología significa varios colores. Variegato, ¿verdad? Hay una especie que se puede dar en 2 formas. Uno, que la flor tenga varios colores, como el caso de Bauduña variegata, que es la flor de orquídea del cobre, que el árbol tira flores moradas y flores blancas. Se puede dar el ficus, que la hoja es amarilla y verde. Y en este caso, sería otra forma de variegata, que la flor tiene 3 colores, verde, rosado
y un amarillento. Entonces, cuando miran ustedes que tienen unas flores como desteñidas, como psicodélicas, son varigatas. A eso se refiere ese nombre ahí. Por eso aquí atrás, ahorita que puse Tradescantia, aquí aparecía algo de tricolor varigato, decía por aquí. Bueno, ya se lo quitó. Entonces, si pueden ver ustedes, lógicamente que este tipo de plantas se utiliza mucho en la jardinería, ¿cómo se llama? En plantas ornamentales, y no son baratas, porque son plantas en las plantas ornamentales ustedes van a encontrar dos tipos. Una van a ser plantas de sol, que son más baratas, y las plantas de sombra, que son normalmente para interiores, para oficinas y esas cuestiones donde se utilizan eso. Las aráceas, que vimos al comienzo, son bien cotizadas para mantenerlas dentro de... O sea, que no necesitan mucho sol, y eso hace que el precio sea un poquito elevado. Allá está esa planta que tenemos, la Tradescantia, no necesita mucho sol. Y ecológicamente sirve para lugares donde hay deslaves o la tierra está muy floja. Entonces, para amarrar el suelo, al tener raíces adventicias que se riegan por toda la parte terrestre, amarran el suelo y eso evita que se vaya deslavando. Cuando se comenzó con el jardín botánico de aquí de la universidad, hace unos 10 años atrás, o un poquito más, se dio ese problema, que se empezaron a hacer unas obras a la zumba marumba. O sea, no trajimos un ingeniero para que lo dijera. No vayan a hacer camino por aquí porque normalmente el suelo tiene unas curvas de nivel, se llaman esas. Y ese mapa está hecho por curvas de nivel para acá. Los lugares más bajos van a tener curvas más separadas. Los lugares más altos, curvas más unidas, que quiere decir que son montañas. ¿Verdad? Entonces, ahí se empezaron a hacer un montón de caminos por todos lados y hubo un momento que se empezó cuando llovía o cuando llueve, se empieza a deslavar el suelo. Entonces, lo que se hizo es meter flor de isote, que ya la vimos, que eso también sirve para como barra de contención, se llaman barras, de esa manera se llaman en ingeniería, y esta planta que sirve para amarrar el suelo. Entonces, es utilizada para eso también. Okay. Las ponderiaceae, por otro lado, esta es una familia de plantas acuáticas, 2, 3 años atrás, no, como un año atrás, antes de pandemia, fue noticia aquí en Honduras. ¿Por qué? Porque el agua de Jehová y algunos embalses, represas de Honduras tenían el problema de que esto se hizo una plaga. Y el problema es que cuando está sobre el cuerpo de agua o el espejo de agua, es la parte, digamos, un cuerpo de agua se divide en la parte terrestre y el espejo de agua, que es la parte de agua. Ahí su nombre lo dice, ¿verdad? Pues esta planta se empezó y no había entrada de sol. Entonces eso hizo de que el agua se empezara a evaporar por medio de un proceso de la planta que se llama evapotranspiración, ¿verdad? Que es como que las plantas sudan. Y entonces se perdía más agua y lógicamente que nosotros necesitamos agua y si eso estaba en el embalse, aquí hablando de Tegucigalpa, ¿verdad? Concepción y Laureles, esto era un problema que representaba lo que era la California clásica. Río Choluteca se dio y en el lago de Jehová también. Es más, en el lago de Jehová ahora hay una empresa que se dedica como a podar, como a chapear. Tienen unas... Es una embarcación, tiene un nombre especial, dragas. Y esas dragas lo que hacen es agarrar esta planta y sacarla, como agarrar una chapeadora, solo que es un barco grandote como este edificio que anda por el lago y recogiendo todo eso. Porque tampoco se puede dejar todo ese montón de material que está ahí, porque se va a podrir, y entonces va a haber algo que se llama eutroficación. ¿Qué es la eutroficación? Cuando un cuerpo de agua tiene demasiados nutrientes. Y el agua es como cuando nosotros dejamos una pila y se empieza a poner verde, eso es la eutroficación. ¿Por qué? Porque hay demasiado material. Normalmente a veces en las pilas cae comida cuando la gente está lavando, cae jabón. El jabón tiene nitratos y otras cuestiones, y entonces eso hace de que la pila se ensucie, dice uno, ¿verdad? Que en la realidad son algas y algunas bacterias fotosintéticas que se pegan en las paredes, que eso cuesta quitarlo. Si uno no deja una pared,
recipiente con agua y se va poniendo verde, es un poquito complicado quitarle eso. Entonces pasa que si dejamos el material en descomposición, ya pasa ese proceso, ¿verdad? Ahora, en vuelo salado, esta planta no es una plaga, porque ahí los manatíes se las comen. ¿Por qué? Entonces hay una simbiosis entre un animal y este tipo de plantas. Tiene un depredador como un controlador biológico, ¿verdad? Pero en el agua que no hay en los embalses, que no hay este tipo de animales que controlen y se puedan comer a estas plantas, entonces ahí ya es un problema, ¿verdad? ¿Ok? Que es Eichhornia clásica. Son hierbas perennes acuáticas de agua dulce, las hojas son más o menos pecioladas, tienen una estructura, esa, no sé si la pueden ver ustedes acá, es como un pseudobulbo que es corchoso, como una esponja. Y eso hace que la planta pueda flotar y también absorber agua cuando necesita, ¿verdad? La hidrolera es densamente espirada. Mira bonito cuando un cuerpo de agua está lleno de esto, pero al final vamos a buscar aquí una foto de Eichhornia crassipe problemas. Aquí lago de Yoho. Me acuerdo, en ese momento yo era presidente del Colegio de Biólogos de Honduras. Y entonces se empezó a hablar ahí. No hay una foto que se mire. Mire, ya este es como un jardín, ¿ve? Entonces, el problema que esto representaba, con la muerte de peces, eso fue otro problema que se dio junto. En el lago de Yoho hay una cosa bien rara. Bueno, si saben ustedes, hay un manejo de cultivos de pez tilapia, ¿verdad? Que se enjaulan. Y entonces, casi un 40% de lo que se va a comer a los peces, eso se pierde. Y eso tiene que ver con la eutrofización, al haber más nutrientes, estos organismos, es una cadena de problemas en realidad, ¿verdad? Y entonces, al haber sobrepoblación, los peces se mueren. Y cada 5 años en la Yoho pasa eso. Ese digo que había una empresa que estaba invirtiendo nutrientes, no nutrientes, sino venenos al agua, y que eso hacía que estaban muriendo los peces. Pero en realidad, eso es como un ciclo que hay típico del agua de Yoho, ¿verdad? Esa cuestión de tener una sobrepoblación, matar a los animales para volver a empezar un ciclo y estar en ese sentido, porque no es primera vez, ¿verdad? Y esta cuestión ya viene. Una compañera la corrieron por eso. Que le murieron como, no sé, igual me carísimo. Y eso es una pérdida para la empresa, ¿verdad? De Aquafinca. Yo me acuerdo que en el momento que yo era este colegio, se manejó eso. Entonces tuvo que hablar con varios compañeros que tienen especialidad en esto, en calidad de agua, de manejo de piscicultura y toda la cuestión. Y dieron ellos ¿cómo se llama? Su enfoque técnico-científico para explicar más o menos esto y que se hiciera un enunciado de parte del Colegio de Biólogos técnico. No ir a hablar tonteras, para que no se haga eso, que no es la cosa así, sino que los biólogos somos científicos, entonces se manejó de esa manera. Ya apareció una batería y hubieron 4 problemitas así un poquito grandes. Entonces se da esto, vamos a ver acá. Dragado. Y pueden ver ustedes en este, miren los pseudobulbos y el tipo de raíz adventicia acuática. Vamos a buscar otra buena foto aquí. Ese es el problema que puede imaginar en todo el agua sin ver el cuerpo de agua, sino que se mira. Y normalmente se mira en como no es una planta, bueno, aparte del agua de agua más o menos tiene un promedio de profundidad de 16 metros, no hay raíces de ese tamaño, sino que son raíces flotantes. Y si ustedes van por el lago de Yoho, a veces cuando pega el viento, eso lo va corriendo y se va acumulando cerca de las ¿cómo se llama? De las orillas.
La planta muy bonita, como la pueden ver ahí. Estas son fotos. Había una, creo que era un video donde parecía la draga sacando ese montón de plantas. ¿Yo qué estoy haciendo aquí, hombre? Ok. La otra familia presente en cultural que mencionaba yo son las hemodoráceas. Estas crecen en lugares quebrados, secos. Las hojas montísticas, la que crece de esa manera, una así, y va teniendo eso de esa manera. Y si hacemos una medición, casi están a la misma distancia, pero se llama montístico, ¿verdad? Se da normalmente en hojas compuestas. Las inflorescencias son cimosas, como la podemos observar acá, en cosas como racimos. Los respetadores, un solo género para alturas, de género Cyprinium ceruleus. Cuando se hizo el estudio de las samias, una cosa que observamos nosotros es que donde encontramos samias, siempre estaba esa planta. Entonces, esto nos dijo a nosotros que donde encontramos la planta, probablemente había más probabilidad de encontrar las samias, especialmente Samia Sandoval y Samia Rey, que nos ayudó bastante esa cuestión. Entonces, como que hay una relación ecológica entre ellas. ¿Cuál es la relación? Bueno, eso faltó, ¿cómo se llama? Investigar más. Pero sí nos fijamos que donde el lugar era muy rocoso, porque ahí en Río Cangrejal, las pendientes eran así, y había bastante roca, era mucho el sol, entonces había como una condición que ella decía, no, aquí probablemente la vamos a encontrar, y así era. Más la Sandoval era más fácil de encontrar. Entonces siempre estaba asociado a Cyprinium ceruleus. Ok. El otro orden es el orden gingiberales, que ya debido a la pandemia, muchos nos asociamos a este tipo de planta, ¿verdad? Porque aquí se encuentra el jengibre, que es una planta que cuando empezó la pandemia, yo me acuerdo que yo compraba una bolsita de jengibre y valía 20 lempiras. Y después de pandemia, esa misma bolsita de ahí valía como 80 lempiras. Y la libra valía como 240 lempiras de jengibre, ¿verdad? Porque normalmente eso es como tiene propiedades antisépticas. Y entonces está bebiendo jengibre que mataba todo lo que había en la garganta, ¿verdad? Y hay que acordarnos que al principio no sabíamos exactamente cómo actuaba el COVID, ¿verdad? Entonces, eso agarró un auge. Ya todo el mundo empezó a comer jengibre y todo eso, hasta salieron confites de jengibre. Que antes no se vendía mucho y normalmente después sí se dio esa cuestión, ¿verdad? Ok, esa sería como una de las plantas representativas de las gingibrasas, pero también hay otras 8 familias como las musales, que entonces se encuentran los dátiles mínimos, bananos, morocas, en las musales. Entre si hacen, está la palmera del viajero, no tiene nada que ver con las palmeras, parece más una mata de plátano que otra cosa. Esa planta la tenemos allá afuera. Heliconias, mismo nombre común, heliconias, género heliconias, nombre común, platanillas. Y, aquí, ¿qué pasó? Tiene un núcleo de las gingibrales, que ahí está, las gingibrales, costáceas, carnáceas y marantáceas. Todas estas plantas se parecen entre ellas. Tanto las marantáceas, carnáceas y las heliconiáceas se parecen mucho. Las que varían un poco son las costáceas y por lo tanto están separadas. Si vean ustedes, las que están unidas aquí es las heliconias. Entonces, tanto heliconias, carnáceas y marantáceas se les conoce con nombre de platanillas. Porque las plantas se parecen, pero cuando miramos las flores, esto es diferente a esto y pertenecen a familias diferentes. ¿Ok? Ahora vamos a ver cada una de ellas. Ahí tenemos Strigiciaceae. Esta es una planta introducida. Bueno, dos plantas introducidas a Honduras, lo que es el ave del paraíso, que es Estrigella regine, originaria de Sudáfrica, y se utiliza, y aquí volvemos otra vez a lo mismo. En lo que es la arquitectura paisajística se da mucho eso. Ustedes van a los moles
donde se miran un montón de plantas de colores, vamos a encontrar eso. Esta es la flor de... Esta es la flor del paraíso. Y esto es la Ravenaria mascarense, que es endémico de Mascar y, ¿cómo se llama? Y le dicen árbol de viajero o palmera de viajero. Porque hay una historia que se puede encontrar en los ¿cómo se llama? En los desiertos. Y esta parte de aquí contiene agua. Y entonces en el desierto, donde lo que uno busca es agua, entonces hay una historia de los oasis, ¿verdad? En medio del desierto pues, se puede encontrar un cuerpo de agua y ahí va a crecer un poco de, ¿cómo se llama?, de vegetación. Nosotros aquí normalmente son plantas ornamentales. Esta, saliendo, la pueden ver aquí de frente, ahí pegado al kiosco. Ahí está esa planta. ¿Ok? Las heliconias, un solo género, como les dije anteriormente, se le conoce con el nombre de platanillo. Comprende más o menos 200 especies, originaria de Sudamérica, Centroamérica y las islas del Pacífico de Indonesia. Se le llama platanillos por las hojas parecidas a las hojas del paraíso, que tienen el mismo tipo de hoja, y por eso están dentro del mismo orden, porque fenotípicamente podemos decir que son muy parecidos. Nombres comunes al de paraíso, muelas de la costa, no sé, ese nombre de muelas de la costa yo nunca lo he entendido, porque en realidad las langostas no tienen boca para comerlo. Pero esos son nombres que la gente le da, ¿verdad? En realidad yo creo que parece más eso. Sí puede ser más una tenanza de langosta que muela de langosta, porque se da en ese sentido, ¿verdad? Las plantas son muy coloridas, que pueden ser anaranjadas, amarillas, rojas, como lo podemos observar aquí, y pueden ir variando mucho. Entonces vamos a ver acá algunos ejemplos de heliconias. Sí, para pensar, es lo que estas flores son multipartes o... No, no son tan grandes. Sí, pero normalmente las hojas son más o menos como de este tamaño. Hay unas que son grandes, entonces lógicamente uno tiene que buscar una que le eche penetrado, porque llegar a unas muy grandes. Entonces, esto lo pueden ver ustedes. Ahora, en jardines botánicos es muy utilizado. Si vamos al mariposario, hay muchas plantas de estas, porque tienen muchos visitadores. ¿Verdad? Mariposas, abejas, perdón. Colibríes, murciélagos. Claro que ahí no les conviene que haya murciélagos, porque no les mariposa, ¿verdad? Porque si no los murciélagos no todos son como pensamos, comen sangre. Hay unos hematófagos, otros insectívoros y hay unos efectivos, ¿verdad? Todo lo que son, ¿cómo se llama? Insectívoros, lógicamente, que encuentran mariposa, se les mete un murciélago ahí, ese es un problema grave que podemos dar. Ok. Creo que esto es lo más común, la rostrata. Esta heliconia rostrata. Este sería otro tipo de heliconia. Y va variando mucho. Creo que en la tira encontraron algunas especies de esas. Cuando uno empieza a bajar puente, pues, no sé por dónde fueron, si fueron de ida o de venida, dependiendo de ese lugar, hay una parte donde hay unas heliconias. Primero, hay una musale, que es un banano, y hay unas heliconias, y entonces uno puede ver la diferencia con la inflorescencia de este grupo. Yo al final no pude ir porque se me presentó un problemita ahí con el carro, entonces un vecino ahí me dejó cuche, no pude salir. Entonces, llegó como a las 1 de la tarde, así que no pude salir para ningún lado en la cuestión del carro. Entonces, por ahora le hablaba a que no pude ir porque ya estaba listo para ir. Ok, sí, y si era, porque yo iba a salir como a las 7:30, había llegado más rápido, yo en el carro mío. Pero ya usted ya había salido, dije, me voy, después nada. Como van 2 personas, así que no hay ningún problema con eso. Ok, las musáceas tienen mayor representante que son los bananos, plátanos, morocas, butucos, ¿qué más? Ahora, este es el famoso dátil que decía yo, mientras que está el dátil de la palmera, que es una fruta café, que como les digo, yo no lo he probado, pero
Estos son bastante comunes. Cuando uno viene al agua y juega, uno puede comprar la mata de dátil. Ok, son plantas monoicas de inflorescencia que nace en el sistema apical de un tallo especializado llamado cormo, porque no es ni herbáceo, ni cómo se llama, ni leñoso, y bien aguado. Entonces uno puede, es especial para este tipo de plantas. Las plantas son grandes coriáceas que encierran una unidad cimosa fasciculada donde nace la mata de los plátanos, ¿verdad? Históricamente es importante en Honduras en 1954. Vamos a ver, ¿qué pasó en 1954 para Honduras? La huelga de los trabajadores. Exactamente, la huelga del 54, ahí se llama la huelga, y tiene que ver con que la parte, y en ese momento la industria en Honduras era el banano. Ahí aparece un libro, ¿cómo se llama el libro? Prisión Verde, de Maya Amador, ¿verdad? Que escribe cómo fue el problema que hubo dentro de las bananeras, que a esto se tiene que culpar toda la deforestación que hubo en la costa norte, porque se empezó a cultivar haciendo ensayos, se llaman eso, ¿verdad? De ver en qué suelo funcionaba mejor esta cuestión. Y al parecer no necesita mucha humedad, y entonces se dio mal en lo que es la Lima Progreso, toda esa parte de ahí, donde, entre Lima y entre Cortés y Progreso, donde está la bananera en la actualidad, ¿verdad? Te vieron ustedes ahorita, el año pasado pasó Villota, hoy hubo inundaciones ahorita, y eso no mueren, estos cultivos, ¿verdad? Entonces, tiene esa importancia de esa novela, que es una narrativa del problema que se daba en las bananeras. ¿Ok? ¿Qué más podemos decir de los bananos? Que son ricos en potasio. Bueno, tenemos 3 géneros para Honduras, que es el género Musa paradisíaca, que es el banano, y hay las variedades de plátano, banano, y hay un montón de cosas que van variando. Hay que acordar que es un cultivo bastante manipulable, en los cuales va haciendo muchas variaciones. Musela y Eurientes. Hay como nativos de Asia y África, introducidos en América, ¿verdad? Pero bueno, la importancia que tiene el banano, si nosotros miramos al banano como una fuente de trabajo y como un rubro de exportación, en los 80, 90 y en esas décadas era el mayor rubro de exportación que tenía Honduras. De ahí aparece el camarón, ya después empiezan a salir el café. Y entonces siempre ha habido competencia entre banano, café y camarón. Ahora se ha incluido el cacao, porque el cacao tiene. Lo que pasa es que no hemos llegado a tener, ¿cómo se llama?, una mayor producción de ese, pero de aquí a un tiempo a mí no me queda duda que el cacao va a ser un producto de exportación entre los 10 mejores de Honduras. Y ahorita creo que sí lo está, ahí entre 9 y 10, porque ya mucha gente se está dedicando a eso, a cambiar el cacao de palma a cacao, o de café a cacao, o lo mejor sería de lo que es la ganadería a cacao, ¿verdad? Okay, y la especie de mayor importancia son las musas con el banano. Las carnáceas, por otro lado, un solo género, el género canna, conocida como bandera, caña de la India, achira, que es una cosa que se da en Colombia, y vende un pan que se llama chiras. Entonces la vez pasada salía esa cuestión, bueno, esto no lo sabía, sino que viene un programa, se le dio una harina para hacer un pan. Y en la cuestión de esa, cuando estaban mencionando la chira, que es una planta nativa de América y que se utiliza por las, ¿cómo se llama?, las tribus amazónicas de Colombia, y más o menos así como se utiliza el Dion Mejía en Honduras, ellos lo utilizan de esa manera. ¿Ok? Se le dice bandera por la forma que tiene, es una planta muy típica encontrarla en la costa norte, perdón,
casi en el interior del país, en lugares un poquito húmedos, hay bastantes plantas de estas, Valle de Ángeles, Santa Lucía, varían los colores, pueden haber anaranjadas, amarillas, un poquito blancuzcas, tirando a amarillento, el famoso género Canna. ¿Cuál es la especie de Canna? Vamos a buscar. Hay una especie bastante común en Honduras. Canna índica. Que ahí se saca la chira. Ahí está. Pueden ver las variedades. Y si ven ustedes, las hojas parecen platanillos. Ahora, hay una forma de reconocerlos como frutos porque parecen un poquito a los frutos de las lichas, o lo que son duros, o al del achote. Achote, achira, ahí es más o menos, se puede dar ese nombre, ¿verdad? Son unos frutos así verdes, que pueden ser incorporados o de 3 cocos. Lo que les digo, miren, pueden variar los colores. Miren que aquí lo consideran una plaga, pero en Colombia no es una plaga. En Colombia se utiliza, se saca, ¿cómo se llama? Los bulbos, y esos bulbos se hace la harina para hacer pan de achira. Vamos a buscar aquí. Ahí están los pancitos estos, miren. No los he probado, pero bueno, ¿ves? A mí está. Esto es bastante común en Colombia. ¿A qué sabrán? No lo sabemos. Pero es como los polvorones de aquí de Honduras. Ok, la otra familia es la familia Amarantaceae. Ojo, hay una familia, cuarto parcial, que es Amarantaceae. Se parece. Pero si las vemos las dos, las familias, nada que ver, ¿verdad? Nada que ver, una equilete, y esta es las calateas, un solo género. Calatea lutea es la más común, que se caracteriza porque en vez de la hoja, por lo que ven ustedes, es medio blancuzco. Cuando uno lo toca, se le queda pegado a uno esa como pitirograma más o menos. Una buena característica es que tiene esos últimos, que son las estructuras abrazadoras entre el tallo, entre el peciolo y el tallo de la planta. Entonces es como una cicatriz. Este sería el tallo y queda esta parte de la estructura. Eso es lo que es el último. ¿Ok? Las calateas pueden variar mucho. Hay una que se llama calatea crotalífera, que es esta de acá. Que su nombre viene del crótalo. ¿Qué es el crótalo? ¿Alguien sabe qué es el crótalo? ¿El qué, licenciado? Crótalo. Es una planta, es una palabra muy técnica que se refiere a la culebra cascabel. Crótalos durísimos. Pues las cascabeles se caracterizan porque tienen un cascabel, como un chinchín en la cola, que se dice que cada uno de esos tiene un anillo, representa un año de crecimiento del animal. Pues esto se parece un poquito, y ahí viene entonces Calatea crotalífera. Fue una pregunta de examen, ¿verdad? Entonces, es muy parecido a esa cuestión. Y Calatea lutea, que es la más común cuando uno anda en el campo, de encontrar este tipo de plantas. ¿Ok? Y como lo pueden ver ustedes, ornamental, ¿verdad? En el campo uno las encuentra de este tamaño, pero ya cuando las mete uno en palmeras, las puede encontrar así. Y son plantas de sombra. Ok, las costáceas, un solo género, el género Costus, no Costa, sino Costus. Una característica es que tiene un tallo espiralado. No sé si lo vieron en la tira, porque ahí donde fueron, normalmente a veces se encuentra eso cuando uno empieza a bajar la cascada. Ahí podemos encontrar a veces Costus. Lo que pasa es que cuando uno anda ahí se miran tantas cosas, es un poquito a veces ver todo.
Tiene una inflorescencia en forma de bastón y normalmente de ahí crecen lo que son las flores. Costur escale es la planta más común en Honduras. No lo tengo aquí. Costus. Y no están licenciados los mapuches. ¿El qué? Los mapuches. Macuses. No sé qué es eso. Es esto mismo. Y por ejemplo, en Bocán, esto se parece. Ah, sí. Pero esa es la barata. Pero tiene esas características. Sí, eso se parece a. Sí, nos vamos a la marantaza en las diferentes géneros, especies. Ya dice, sí, esto se parece mucho a esto. La hoja. ¿Cómo le dicen allá? Macuses. Sí. Las hojas son simples, pero la mayor característica para reconocer costos es esto, de tener un tallo aspiralado. O sea que ustedes miran que es como un resorte. Y la última familia que es introducida en Honduras es el género jengibre o visionalis, que aquí se encuentra, ¿cómo se llama? El jengibre. De una florida cimosa, con racimos denticos o flores solitarias. Las plantas son carnosas, caen de 3 sépalos indicados, corola de 3 pétalos y el rocío de un solo instante que puede ser Acá tenemos varias de ellas, aquí tenemos jengibre, que esta es el bastón del rey, o bastón del emperador, y también. Hay una que es el otro género, Clígera, que también es una planta ornamental, solo que tiene que ser en lugares donde sea un poquito húmedos, no donde hay mucho sol, normalmente se muere, ¿verdad? Y se vive espectaculares, que es el famoso bastón, que puede variar, así como el anterior, o que es más bonito. Aquí había unos, antes de pandemia, a alguien se le ocurrió meter un montón de plantas, que mira, es bonito el jardín, pero necesita mucho cuidado. Ok, vamos a ver. Creo que dentro de una familia de estas se encuentra el cardamomo. ¿Alguien sabe qué es el cardamomo? Es la semilla. Es una especia que se usa en la cocina, ¿no? Es un fruto seco y dehiscente. Sí, es una planta que es famosa. Antes tenían unos chicles, unos cubitos de cardamomo. Pero se da bastante en un tipo de café que se llama café turco, que es un café que lleva cardamomo. Normalmente a uno el café le gusta, bueno, hay gente que ni azúcar le echa. Y entre más oscuro sea el café, mejor es, pero bueno. Allá cada quien, ¿no? Hay gente que bebe más leche que café, eso ya es el problema de cada quien. Pero el café turco tiene esa característica de que le echan cardamomo. Entonces tiene un sabor, porque esto es como un sabor un poquito parecido a la menta, pero con un sabor bien específico. Ahora, vamos a ver. Es una planta perenne que alcanza metros. No me dice nada. Delanteria, aquí está bien. Sí, es el nombre científico del cardamomo y me parece que el cardamomo o grano del paraíso, el Enteria cardamomo es una especie de la Phaneromaphanidaceae, ¿sí? De la gingiberácea. Una vez un amigo andaba en un lugar, en varios pueblos de Honduras ¿cómo se llama? Se cultiva. Y entonces, creo que fue en Santa Bárbara. Y ahí miró que estaban, ahí trajo un montón de cardamomo. Y yo me acuerdo que yo tenía tiempo de no probar cardamomo. Que al final se terminó arruinando porque era demasiado que compró. Como por 200 lempiras le dieron como medio saco. Y entonces agarró, no, esa cosa que poner a secar, más o menos como el café. Si no se tiene un tratamiento, se puede arruinar. Entonces pertenece a esta familia, la jengibre. Dice, una planta natural del sureste de Asia,
que crece de manera natural en la India, Sri Lanka, Malasia, Indonesia, y la selva húmeda lluviosa. Pero por eso, hay que acordarle que cuando una planta tiene un beneficio, normalmente es apetecible y es cultivada. Y así entonces vamos a encontrar varias plantas lejos de Honduras porque tiene un beneficio económico. Ok. Y por último, vamos a ver el orden Poales, que tiene 8 familias en Honduras. Las bromeliaces, ciperáceas, helicoulaces, yuncáceas, mayacáceas, choáceas, que es la más grande, tifaceas y citáceas. ¿Ok? Esas serían las 8 familias que están presentes del orden Poales. Quiero ver si esta estaba modificada. Déjenme revisar algo. Vamos a quedar aquí, porque sí necesito ver. La vez pasada habíamos modificado esta cuestión, pero lo traje. Cambié de computadora, creo que se quedó en la otra computadora vieja. La modificación que se había hecho de todos los géneros. Porque aquí solo aparece el género bromelia. Normalmente a veces me metía otras cuestiones y mejor lo tomamos. Ya esta sería la última familia, creo que mañana sería el último día de clases. Mañana o el miércoles, vamos a ver. No, mañana y el miércoles pueden venir ustedes, los que están aquí, pueden ver su examen y ahí revisar para ver si hay una pregunta ahí que esté mal evaluada. Y los demás, el miércoles a la hora de clases, pueden venir aquí, que voy a estar yo con los exámenes para que vengan a revisar los exámenes, especialmente los que sacaron notas muy bajas, porque hay notas de 1.6, 1.4, la nota más alta creo que en esta sección es 9.7, para más la sección de las 11, de la 1, hubo un 11.3 que fue la única nota alta, de ahí de la mata, aunque el promedio de aquella, por esa nota creo que no habilita el de ustedes, digamos este promedio de esta clase. Claro, ustedes hicieron más exámenes, ¿verdad? Porque yo solo 21 hicieron 17 exámenes, ustedes son 40, 30 y 35 han quedado y hicieron examen 27, creo. Entonces, eso afecta el promedio, ¿verdad? Lógicamente, porque el promedio que anda en 9 y algo. Entonces, normalmente que yo siempre hago la comparación de las dos secciones, cuando siempre pasa eso. ¿Ok? Entonces, nos quedamos aquí, muchachos, y nos vemos mañana para terminar. Yo creo que mañana terminamos con esto. Aunque las poadas es un poquito largo. Ahí vamos a ver mañana si terminamos o continuamos el miércoles.